Bueno, vamos a ver un nuevo problema de movimiento rectilíneo uniforme. Discúlpenme si por ahí los videos son medio lerdos. Estoy como todavía adaptándome a esto de intentar explicar al mismo tiempo de tener cuidado con el video, que se vea todo, etc. Por ahí me puedo equivocar, así que mil disculpas. Mil disculpas. Pero bueno, vamos a ver un nuevo problema. Este problema es particular porque acá vamos a ver qué es lo que pasa cuando tenemos dos movimientos rectilíneos uniformes, pero vemos como todo el problema en un problema de tramos. O sea, hay dos tramos. ¿Por qué hay dos tramos? Porque hay dos movimientos. Dos movimientos que, si bien es el mismo tipo de movimiento, o sea, son dos MRU, son distintos. ¿Por qué? Porque recuerden que el MRU lleva velocidad constante. Acá lleva un tramo una cierta velocidad y otro tramo lleva otra velocidad. Vamos a leer. Un camión transita por la autopista durante hora y media con una velocidad de 120 km por hora. De repente sale de la autopista y viaja media hora más con una velocidad de 60 km por hora. A. ¿Cuál es su posición final? Y B. ¿Cuál es su velocidad promedio? Vamos a un poco a ver, tratar de dibujar qué es lo que está pasando. Para eso voy a enganchar acá. Vamos a ver qué es lo que está pasando acá. Bien, tenemos un camión, ¿está? Yo voy a hacer el camión lo más lindo posible. No nos dice de dónde parte, si parte de una cierta posición o no. Así que posición inicial es igual a 0 metros. Bien, lo que nos dice es que un camión transita por la autopista hora y media con una determinada velocidad, ¿no? 120 km por hora. Luego viaja media hora más con otra velocidad. O sea, por hora y media estuvo viajando con una velocidad de 120 km por hora. Entonces, supongamos, si esto da tramos, ¿no? Un tramo del movimiento, ¿no? Esto es tramo 1, viajó con una velocidad de 120 km por hora. Y este tramo, ¿no? O sea, de acá hasta acá, duró, según dice acá, hora y media. O sea, ojo acá, 1,5 horas. ¿Está? Una hora y media. Sí, 2 horas es una hora completa y la mitad de otro es 1,5. Entonces, eso es lo que duró ese movimiento. De acá hasta acá duró una hora y media. Claramente, como la velocidad es constante en todo este tramo, sabemos que en este tramo se viaja con un MRU. Viaja media hora en todo este segundo tramo, que dura 0,5, o sea, viaja solo media hora. Acá lo hace con una velocidad de 60 km por hora. Voy a poner en paréntesis. Este sería entonces el tramo 2. Y lo que nos pregunta en el A, nos está preguntando cuál es la posición final, o sea, ¿a dónde está parado acá? Luego de la hora y media, de la media hora, con esta velocidad, ¿dónde está? ¿Cuál es este X final? O sea, ¿qué estamos queriendo hallar? El X final del tramo 2. ¿Cuál es el problema? El MRU, recuerden que el movimiento no varía su velocidad. O sea, en este tramo hay que analizar qué está pasando acá. Después pasar al próximo tramo. Primero vamos a ver con qué datos contamos, ¿ok? Para el tramo 1 sabemos que la posición inicial es igual a 0. La posición final, pero la posición final acá, en este punto, esta posición final no la conocemos. Sí tenemos cuánto dura todo el movimiento, que dura una hora y media. Ah, bien, la velocidad 120 km por hora. Esa es la velocidad con la que yo estoy viajando. Bueno, como yo estoy más o menos trabajando en horas, me parece que las posiciones van a estar en kilómetros.
Así que vamos a trabajar todo en kilómetros y en horas. Eso sé del tramo 1. Del tramo 2 sabemos, por ejemplo, del tramo 2 sabemos la posición inicial. Primero, ¿la sabemos o no la sabemos? Si vemos en el gráfico, el tramo 2 empieza acá. No tenemos la posición en este punto, pero si nos fijamos acá, la posición final de este tramo es la posición inicial de este tramo. Entonces, la posición inicial, si bien es una incógnita, es esta posición, la posición final del tramo 1. Ahora, la posición final del tramo 2, bueno, no la conocemos, claramente. Sí conocemos cuánto tardó el movimiento, 0,5, y cuánta es la velocidad, ¿no? 60 km/h. Esos son los datos con los que contamos. ¿Cómo lo vamos a trabajar? De la siguiente forma. Para llegar acá, primero tenemos que saber la posición inicial que hay acá. O sea, tenemos que saber cuánto viajó en este primer tramo para después saber cuánto viajó en este segundo tramo. Lo vamos a saber de esta forma. Vamos a aplicar para el tramo 1 la fórmula de posición final y vamos a hallar cuál es la posición final acá. Sabiendo la posición final, vamos a poder hallar cuál es la posición inicial del segundo tramo. Entonces, posición final igual posición inicial más velocidad por tiempo. Para el tramo 1, entonces cuando trabajemos con esta ecuación, lo que tenemos que colocar son los datos del tramo 1. Bien, entonces es como que nosotros vamos a medida de cómo va el movimiento. O sea, primero resolvamos esta parte. Tramo 1. Posición inicial. Bueno, yo definí que salen 0. ¿Está? 0 metros. O kilómetros, en este caso. Más la velocidad del tramo 1, que va a ser 120 km/h. Multiplicado el tiempo del tramo 1. O sea, esto va a ser 1,5 horas. Esto va a ser mi posición final. Entonces, calculamos 0 kilómetros más 120 km/h por 1,5 horas. Horas se me va. Está porque están cruzados. Vamos a calcular qué va a pasar con la posición. Esto sería 120 por 1,5 por 120 por 1,5, 180. Como esto queda en kilómetros, 100. Bien, esa es la posición final del tramo 1. Ahora, como dije acá, la posición final del tramo 1 va a ser la posición inicial del tramo 2. O sea que a partir de acá yo puedo ver qué pasa en este tramo, en el tramo 2. Primero, ahora que sé cuál es la posición inicial, que es la X final del tramo 1, sé que es 180 kilómetros. Ahora calculamos la posición final para el tramo 2 más velocidad por tiempo para el tramo 2. Bien, como vamos a trabajar la fórmula, la vamos a aplicar para el tramo 2, tenemos que usar los datos del tramo 2. Bueno, acá actualizamos el valor de la posición inicial para el tramo 2, así que calculamos. Posición final del tramo 2 es igual a la posición inicial, o sea, 180. Fíjense que tiene sentido.
esto es lo que está diciendo, donde comienza el tramo 2 es donde termina el tramo 1. ¿Ok? Entonces es como que todo lo que pasa acá está contenido en este valor. 180 kilómetros más velocidad del tramo 2, 60 kilómetros por hora, por tiempo que es 0,5. Fíjense que todo esto contiene todo lo que pasó antes, o sea, pasó en el tramo 1. ¿Tá? Todo lo que está acá está conservado acá. Y lo nuevo, o sea, cómo ahora me estoy moviendo, cuánto le voy a agregar a esta posición, depende de todo esto. Entonces, si hacemos el cálculo, primero se tiene que encender la calculadora. 60 por... Se encendió, ¿no? Opa. Bueno, mi calculadora se está muriendo. Esto es muy vergonzoso. Pero como todo ingeniero tengo dos calculadoras. Esta está sucia. Y ahora 60 por 0,5, 30. No era muy difícil tampoco saberlo, pero es como que intento hacerlo lo más interactivo. Entonces, X final es 180 km por hora más 30 kilómetros. Recuerden, hora se va. Kilómetro más kilómetro me dice que la posición final es igual 210 kilómetros. Ahora, fíjense esto. Yo podría haber hecho lo siguiente. Yo podría haber dicho de que todo esto, todo lo que pasó antes del tramo 2, nunca existió. O sea que acá la posición inicial yo podría haber dicho de que fuera igual a 0. Porque hago de cuenta de que no existió nada de lo que pasó antes. Entonces, ¿cuánto sería lo que recorre acá? Recorre 30 kilómetros. Ahora, si yo no veo nada de lo que pasó acá, yo sé que acá recorre 180 kilómetros. Entonces, si yo hago de cuenta y pongo que cada tramo empieza en 0, yo después lo voy a unir, hago la suma y me va a quedar que en realidad recorrió, o sea, el punto final, la posición final va a ser esto más esto. ¿Tá? Sería 210 kilómetros. Posición final sería todo el movimiento hecho en el tramo 1 más todo el movimiento hecho en el tramo 2. O sea que sería 180 más 30 kilómetros. Y esto sería igual a 210 kilómetros. Son distintas formas de hacerlo. En realidad, la idea es que ustedes decidan cuál es la que mejor entienden. Yo les recomiendo que para que no se pierdan, vayas haciendo como la acumulativa esta de... Ah, perdón si no se veía. La acumulativa esta de X final de un tramo es el X inicial de otro tramo. Y así sucesivamente. Porque el X final que va a venir acá contenido es el X final del movimiento. Falta ver entonces qué pasa con la velocidad promedio. Con la velocidad promedio no es muy difícil. Sabemos que la velocidad es igual posición final menos posición inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Bien. La velocidad promedio básicamente me está diciendo, bueno, a ver, promediemos un poco las velocidades. No se trata de sumar las velocidades y dividirlo por 2. Se trata de, si yo, suponete que, bueno, en este movimiento yo tengo dos tramos, ¿tá? Tramo 1 y tramo 2. ¿Dónde empecé? Sabemos que yo lo llamé posición inicial 0. Ahora, ¿dónde terminó? Después de todos los tramos que pasó, acá en este caso pasó tramo 1, tramo 2, al final de todo, acá, su posición final fue 210 kilómetros.
todo esto, todo de acá hasta acá, duró 1,5 más 0,5. O sea, duró 2 horas. La velocidad promedio es como... ok, si fuera todo un movimiento rectilíneo uniforme, o sea, una sola velocidad, un solo tiempo, la velocidad promedio se calcularía como la velocidad inicial, o sea, donde comienza el principio de todo, y la posición inicial, la posición final, la final de todo el movimiento, de todo. Más allá de que sea, aunque sea tramos, el tramo final, la posición final, donde se detuvo el móvil, y el tiempo que le lleva a hacer todo, ¿tá? O sea, todo el movimiento dividió todo lo que duró. O sea, acá sería 210 kilómetros menos 0 kilómetros dividido. Bueno, sería 2 horas. Bien, calculamos con la calculadora que está un poquito pasada. 210 dividido 2, 105. ¿Está? Entonces, como velocidad promedio, tenemos 105 kilómetros por hora. O sea, suponete, esta es la velocidad que tendría que tener si todo es un solo tramo, todo es un solo movimiento rectilíneo uniforme, y durara todo lo que duró lo que duró la suma de los dos tramos. Vamos a hacer en otro video un poco el tema de las gráficas de este movimiento. O sea, cómo en una gráfica podemos mostrar lo que pasa en un movimiento dividido en tramos.